Señor, te pedimos que nos ayudes y que los versículos que veamos hoy lleguen providencialmente a nuestros corazones para ponerlos en práctica y que también lleguen a esa persona que buscas y que pueda llegar a conocerte. Te pedimos que escuchemos conscientemente tu palabra y que se conozca la autoridad que tu Escritura transmite. Sabemos que nos has dado tu Espíritu Santo y sabemos que se nos ha dado poder para ser testigos de tu amor, bondad y perdón. Confiamos en ti, Señor Jesús, porque somos muy débiles y sabemos que la debilidad es todo lo que necesitas para que tu poder se manifieste en perfección. Y así, Señor, te pedimos que tu poder perfecto sea conocido con nuestros semejantes, pero más importante, que sea manifiesto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, la última vez que estaba hablando de esto, que es Proverbios, el libro de Proverbios, fue por ahí de septiembre del año pasado. Y bueno, pues ahora, si quieren, vamos a regresar. Estoy un poquito acelerado porque es algo que les quiero contar. Espero que me dé tiempo de envolver toda la idea. Y bueno, el libro de Proverbios, en el 3, en general el libro de Proverbios es de conocimiento, de acumulación de experiencia, sobre todo pues de este rey, del rey Salomón, ¿no? Y esta sabiduría plasma la habilidad de ver a la gente y las situaciones como Dios las ve. Y bueno, el mismo Salomón revela por medio de Proverbios que se revela la mente de Dios y los asuntos que son altos y sublimes, pero también en situaciones muy ordinarias, cotidianas y comunes que vemos todos los días, ¿no? Si quieren, vamos a empezar con Proverbios 3:1, donde dice: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Y de una vez el versículo 2 que dice: porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Estos dos versículos nos dan la idea de por qué debemos obedecer los mandamientos de Dios. Básicamente dice: prolongará tus días, pues muchos años, y te traerán prosperidad. Pero ¿qué significa esto? ¿Que si obedecemos los mandamientos de Dios tenemos garantizada una larga vida y mucho dinero? No exactamente. Por otro lado, si no robamos o cometemos crímenes, las posibilidades de vivir, pues en realidad se incrementan drásticamente, ¿no? Hace 3 días, hubo una noticia que hubo, como en nuestro México, ¿no? No es raro escuchar de balaceras, y bueno, en Plaza Carso, ¿no? Una persona le quitó la vida a otra. Y recordé cómo hubo un caso en el 2015 en Estados Unidos, en Charleston, en Carolina del Sur, en una iglesia, básicamente afroamericana. Una persona, ya saben, supremacía blanca, neonazi y demás, de 21 años, entró y pues con la balacera que tuvo, pues murieron 9 personas, 10 personas, entre ellas era justamente el ministro, que también había sido pues una figura política en ese entonces. Después de eso, pues llegó Barack Obama incluso a despedirse del pastor, y decía que nosotros estamos ciegos por nuestros pecados, ¿no? Básicamente, ¿no? Y decía que básicamente en su discurso político, obviamente, que pensáramos en las armas y que las personas que tuvieran armas pues lo pensaran para que se pudiera detener. Y bueno, hace un año, ¿no? Veíamos cómo empezaba la guerra de Ucrania de Rusia contra Ucrania, y bueno, ¿quiénes son los que más dan dinero para las armas? Los Estados Unidos, ¿no? Básicamente no sirvió para mucho, pero esperamos que ese pequeño mensaje que había dado haya llegado a las personas correctas, ¿no? Lo haya dicho de manera política o no. Hay que recordar este ejemplo de este pastor y esas personas que venían a escuchar un estudio de la Biblia, ¿no? Y justamente cuando preparaba el estudio, dice Proverbios, ¿no? Pues, tener confianza en Dios, ¿no? Y de repente pasa lo de Carso, recuerdo lo de Charleston, lo veo el estudio y digo, pues, o sea, confías en Dios pese a todo, pese a las cosas más terribles de la vida, ¿no? Ahora, por otro lado, si tú con Dios vas a prosperar y prolongar tu vida, pues obviamente tú empiezas a ver la parte
física, ¿no? Es decir, el estrés hoy en día te puede matar, ¿no? Y es, o sea, no dice nada, nada más empiezan unos problemas con otros y todo es básicamente por estrés, ¿no? En cambio, como esta persona que fue a entrar pues sí, a hacer un crimen de odio en Estados Unidos, pues estaba huyendo de la ley, básicamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que tenía algo de estrés, ¿no? Si, por otro lado, en la parte física, alguien está peleando contra un tipo de adicción, pues, más bien, si no está peleando contra un tipo de adicción, es también probable que su vida sea más larga y próspera, ¿no? Pero la idea de prosperidad de la que habla no es tampoco de dinero en realidad, ¿no? Sino la idea de una vida satisfecha por Dios. Es que uno es más feliz en circunstancias donde tú aceptes las leyes de Dios y las sigas, a no aceptarlas, incluso llevarte en medio de los pies las del hombre, ¿no? Ahora, ¿cuál es la pregunta difícil? Este versículo dice en efecto que la obediencia a Dios traerá una larga vida y una próspera vida, ¿no? Sin embargo, conocemos justamente a personas que han fallecido incluso jóvenes, ¿no? O que padecen problemas graves de salud, pero ¿cómo lo comparas con este versículo? Lo que decíamos en Charleston, pues esta balacera, pues se llevó la vida de muchas personas que iban a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, ¿cómo lo combinas? ¿Cómo lo complementas? En primer lugar, cuando tú lees la parte de Proverbios, pues sí, es una generalización, pero el principio es cierto en la mayoría de los casos, pero hay excepciones. O sea, tú vives para Dios, pero pueden pasar diferentes cosas y muchas vicisitudes a lo largo de la vida, ¿no? Pero también esta parte incluye la eternidad, es decir, como parte del programa de Dios a los que en realidad creemos en Él, las personas salvas, pues van a vivir por toda la eternidad y van a ser bendecidas desde ahora y hasta la eternidad, ¿no? Pero la Biblia no habla de cuánto tiempo se vivirá, o sea, no firmas el contrato de, oye, ya creo en Dios, ok, pues tienes tanto tiempo de vida, pues no te lo dice, puede ser un día, pueden ser dos, o pueden ser muchísimo tiempo y ser longevo. La Biblia nos da un modelo de cómo tener una vida rica y plena durante el tiempo que tenemos en la tierra, en realidad. Esa es la idea principal que te enseña el versículo. La idea de prosperar para el cristiano no se trata de ganar mucho dinero. Hay cristianos devotos que tienen mucho dinero, hay personas que también no tienen y creen en Dios con una manera muy, muy, muy profunda, ¿no? La idea de prosperar se trata de que hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, de ser testigos efectivos en todo lo que hacemos. Si usamos nuestros talentos dados por Dios para su gloria, es una promesa que prosperaremos para que nuestras vidas también sean una diferencia en este mundo. Puede que no veamos el resultado en este momento, pero en realidad funciona. Hace 3 minutos me decía el doctor que tuvo una conversación con una persona y bueno, hablaban justamente sobre esto, ¿qué pasaría después de la muerte? Porque había una persona en común que conocían que bueno, pues ya no está en esta tierra, y esta otra persona estaba preocupada, así como, oye, pues dime algunas palabras, ¿no? Porque en realidad nosotros vemos la vida muy, muy, muy fácil y sencilla, ¿no? Pensamos que vamos a vivir toda la vida y no, el día de mañana cualquiera se puede ir, no sabemos cuándo, ¿no? Pasemos a Proverbios 3:3, que dice que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Para resumir este versículo, pues podremos decir una palabra: persistencia. La idea de persistir en buscar a Dios y hacer de sus mandamientos parte de nuestra vida. La idea de amor es hacer su voluntad. Que sea una prioridad para nuestras vidas, ¿no? Nuestro amor a Dios debe ser un factor de motivación para esta obediencia que tenemos que tener, y la idea también de fidelidad, esa idea de ser leal a Dios en todo, absolutamente todo lo que hacemos. Proverbios 3:4 dice: contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. La respuesta a este versículo anterior consta en la idea esencial de buscar a Dios y hacer de Él una prioridad en todo lo que hacemos. Los 2 capítulos previos que habíamos visto anteriormente, pues ahí en septiembre, hablaban de darle a Dios todo lo que tenemos para que Él sea parte de nuestra vida, ser diligentes, orar, estudiar su palabra y persistir en obedecer sus mandamientos. Si hacemos eso, entonces viene la promesa de esta parte, del versículo 4, ¿no? Tener buen nombre. Pero ¿qué significa tener un buen nombre? Parte de lo que la gente en realidad le gusta saber acerca de Dios, cuando le preguntas, oye, ¿eres una persona buena? Pues unos dicen, pues sí, soy bueno, ¿no? Es la respuesta más común, ¿no? Pero hay algunos otros que dicen, ¿seré lo suficientemente bueno? ¿Algo me faltará? O la otra, ¿no? Es,
¿estaré haciendo lo correcto? O sea, lo ponen en duda incluso si están viviendo bien o no su vida, ¿no? La gente quiere saber, en pocas palabras, si van a ir al cielo o no, si van a ir al infierno o al cielo, ¿no? Perdón. En otras palabras, el versículo 4 tiene indicios de un mensaje de salvación, si uno necesita ser perdonado, ¿no? Una vez que hemos aceptado a Jesús, aceptamos el pago por los pecados que hemos cometido, uno no puede ser más perdonado que esto, por el buen comportamiento, ¿no? Pero por otro lado, cuando uno tiene ya la salvación, uno tiene que ser un buen testigo hacia los demás. Y esa es una de las razones por las que este comportamiento y tener buen nombre importan, ¿no? Esta parte de Proverbios habla mucho sobre tener un buen nombre. Y es a través de sus capítulos, ¿no? La idea de esta vida es agradarle a Dios y Él hará lo demás. El versículo también promete que si somos diligentes en buscar a Dios, tendremos un buen nombre para otras personas. ¿Eso qué significa? Que no solamente con los hermanos en la iglesia, y esto incluye pues nuestro entorno fuera de aquí, que obviamente las personas te distingan, ¿no? Y te digan, ok, esa persona es buena, esa persona es mala, ¿no? Pero que a ti te digan, esa persona es diferente, esa persona tiene algo que te hace que confíes en ella. Muchas veces en pláticas con otros... pues con otras personas que conocen a Cristo, y sobre todo, pues, digo, con Miguel, siempre nos habla, platiqué con esta gente y me confesó tal cosa, y ¿por qué? Porque quería saber Dios qué opinaba de él, ¿no? Es decir, él tiene un buen nombre en su entorno. Ahora, ¿tú lo tienes en tu entorno también, con tu familia? Muchas veces cometemos los errores, la verdad esos, pues no van a cambiar, pero también vale la pena que uno de nuevo vaya con Dios y le diga, oye, límpiame, déjame avanzar. Hay muchas cosas que en realidad en nuestra vida, pues, puede ser que no tengamos esa buena reputación con esa gente. Hace algunos años había una serie en su momento que era una persona que se había arrepentido, no era cristiana. En la temática dice, como se había arrepentido, había ganado creo que la lotería, y él decidió que le iba a pedir perdón a cada una de las personas de las que le había hecho daño, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer eso nosotros, decirle a Dios, oye, con esa convicción de decirle, oye, Dios, gracias por salvarme, yo quiero que tú me ayudes a poder pedirle perdón a todas las personas que les he hecho daño. Pero ni siquiera tenemos idea. Algún chisme por ahí, alguna llamada por ahí, algo que tú hayas hecho, incluso algún tic que tú hayas hecho, alguna acción que dijiste, no, nadie me ve, pero la gente te conocía y, yo lo vi, yo sé, yo lo vi, dice tal cosa y pasó algo, ¿no? Ni siquiera sabemos cuánta gente es, pero Dios puede hacer las cosas diferentes. Tal vez no nosotros, ¿no? Unos, pues sí, van a sembrar, otros van a cosechar, ¿no? El Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Considero aquí que si tenemos uno de los versículos más conocidos, yo creo que de Proverbios, ¿no? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Es decir, si no te lo has memorizado, pues habría que apuntarlo, ¿no? Es la verdad de los más populares que yo conozco, ¿no? Cuando empecé a acercarme en su momento a los Proverbios, ¿no? Pero resume mucho de eso que estamos platicando. Es decir, la idea esencial es darle a Dios todo lo que tienes, comprender que uno es responsable de su propia vida ante Dios, y darse cuenta que afecta todo lo que hacemos. Dicho de otra manera, uno debe de actuar de la misma forma aquí dentro y allá afuera, ¿no? El objetivo es tener nuestro comportamiento sobre una base consistente sobre el tiempo. Es decir, cualquier persona puede portarse bien un día, ¿no? Pero que Dios te guíe todos los días a hacer lo correcto es lo complicado, ¿no? Como dicen en el vulgo, ¿no? Si una vez... lo dice, no, es más, ni lo voy a decir mejor. Es cuando una persona hizo algo y ya le llaman algo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo es con un canino, ¿no? Pero bueno, no lo voy a decir, mejor no. Perdonen esa parte. Pero uno significa en realidad que uno establece los estándares, o Dios establece esos estándares para que nosotros le podamos agradar si lo obedecemos, ¿no? Esto en realidad es más simple de lo que parece. La idea es orar regularmente, como lo veíamos la semana pasada en el otro estudio, que es orar lo principal, como lo hacía Samuel durante 20 años, para que Dios nos guíe. La idea es estudiar la palabra para saber lo que Él espera de nosotros. Entonces ve y haz lo que quieras. Pues sí, porque sabes que con Dios, o sea, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Pero tienes que saber que tú eres responsable de tu comportamiento frente a Dios. Y obviamente si es frente a Dios, frente a los demás. Eclesiastés 11, del 7 al 11,
vienen unos consejos, ¿no? Que no solamente son para los jóvenes, en realidad son para todos, ¿no? Porque así incluso dice el título, ¿no? Consejos para jóvenes y ancianos. Dice, la luz es agradable, qué hermoso es ver el amanecer de un nuevo día. Y es lo que yo les decía al principio de la oración, gracias a Dios porque los podemos ver un día más, ¿no? El capítulo 8 dice, perdón, el Eclesiastés 11:8 dice, si alguien llega a la ancianidad, que disfrute cada día de vida, pero que también recuerde que habrá muchos días oscuros. Todo lo que aún vendrá carece de sentido. Dice el versículo 9, gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan de nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan, así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene sentido. Hablemos un poco de esta parte, pero en cuestión de la fe y el trabajo, ¿no? Es que es en esa parte donde más tengo experiencia, básicamente, ¿no? La salvación, en realidad, todos sabemos que es solo por fe, ¿no? Dice Efesios 2, del 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Estamos confiando en Dios, en que Jesús pagó por el precio de nuestros pecados. El punto no es hacer cosas buenas para tratar de agradar a Dios. El punto principal del buen comportamiento es que nos convierte en un buen testigo de Jesús para los demás y contribuye a una vida mejor para nosotros mismos. Diciéndolo de otra manera, gran parte de la Biblia y muchos de los proverbios nos están enseñando que aquí está cómo vivir para tener una vida feliz, ¿no? Ese es nuestro, como diría el Doc hace ratito que platiqué con él, es nuestro guión de la vida, ¿no? El guión que nos puso Dios. Una gran parte de esto es confiar en Dios en todo momento, en todas las situaciones. Pero no significa que la vida va a ser fácil todo el tiempo, significa que vamos a tener que aprender a obedecer la palabra de Dios que nos enseña en su palabra, y que nos da la perspectiva adecuada sobre cómo vivir la vida de una manera que nos puede dar alegría en los buenos tiempos y ayudarnos a sobrellevar los malos. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. El versículo dice en efecto que si confiamos en Dios en toda nuestra vida, Él guiará nuestros caminos, ¿no? Los allanará, o sea, será mucho más fácil cruzarlos. Y significa que cuando tenemos que tomar una gran decisión de vida, pues no, o sea, Dios no nos va a poner una flecha roja y va a decir, aquí es, ¿no? Aquí es por este camino. Pues no te lo va a poner así. Lo que significa es que Él te va a proporcionar todo el conocimiento que necesitamos para tomar esas decisiones correctas. Hay momentos que no sabemos en realidad cuál es la decisión correcta y tomamos malas decisiones, ¿no? Lo que les decía, que muchas veces frente a, incluso a la misma familia tienes un mal testimonio por algo que hiciste, algo que tal vez que tú sabes, o algo que nada más lo hiciste, sabes que los demás pensabas que nadie te veía, ahí está, ¿no? Pero hay momentos en los que, o sea, hay ejemplos en la Biblia justamente de esto, de las malas decisiones, ¿no? Que nos ponen, ¿no? Y incluso yo hubo en ocasiones en las que oré por una situación en específico, pero pues sí, mi decisión resultó ser una decisión equivocada. Pero ¿significa eso que Dios no me guió? En realidad no. Significa que Dios me enseñó con el ejemplo, o sea, sigue experimentando en cabeza propia que esa elección estaba mal, básicamente. Pero existe en nuestro propio concepto que todas estas decisiones, cuando tú lees la Biblia, cuando tú vas a escuchar un estudio, cuando tú se supone que estás orando, que, bueno, todas las decisiones que estás tomando son filtradas por Dios, ¿no? Por su palabra. Pero la idea es esta. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Puede que no entendamos por qué Dios nos hace pasar por diferentes situaciones, pero tenemos que caminar por fe y saber que hay un propósito mayor en cada una de estas situaciones. Hay momentos en los que Dios sí pone ciertas señales, o sea, sí hay, sí se lo pides así, tal cual de, Dios, enséñame tal cosa, pero enséñamela claro, o sea, la verdad soy un ciego, como decía Obama en su discurso, somos ciegos en no ver muchas cosas pese a que están frente a nosotros, ¿no? Entonces hay que decirle a Dios, por favor, ponme la señal en el camino que debo de seguir. Recuerda, también Dios no tiene la obligación de proporcionar ninguna señal, o sea, no esa fuerza, ¿no? De que tú firmaste, igual como decimos, el contrato y ya por eso vas a vivir largos días y por eso te va a poner señales rojas de dónde tienes que ir.
El concepto de guiar nuestros caminos significa que la Biblia proporciona las pautas para vivir una vida feliz, una vida plena, una vida satisfecha en Cristo, en Dios. Por eso el versículo dice, reconócelo. Sí, básicamente reconócelo en todos tus caminos. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Estos próximos versículos, incluido vamos a tener estos ejemplos del hacer y del no hacer, sobre cómo confiar en Dios. El versículo 7 justamente es el primero de tales, ¿no? Y comienza, no seas sabio en tu propia opinión. Esa es una forma pues, muy colorida y poética de decir, no dejes que nuestro gran ego se interponga en el camino de tomar buenas decisiones. Cuando recuerdo la mayoría de los grandes errores que he cometido, generalmente se debe a esto, a mi ego, es decir, al orgullo, ¿no? Y que se interpone en este camino que Dios te quiere dar. Entonces, ¿cómo saber si el ego de uno se interpone en el camino de una decisión importante? A veces la respuesta es bastante obvia. Por ejemplo, digamos que alguien está tratando de hablar contigo sobre algún negocio, ¿no? Hoy en día son bastante comunes en mi ramo, ¿no? Donde te dicen, oye, mira, si te unes con estas 2 aplicaciones vas a generar dinero. Ah, pero si traes a 3 amigos, para ti es gratis, ¿no? Entonces dices, me suena piramidal, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que eso o muchas otras estafas, pues hay en temas así, pero no solamente eso, puede ser incluso de algún tema de adulterio o de drogas en realidad, ¿no? Pero el punto es que el ego se interpone entre tu buena conciencia, tu buen camino que deberías seguir, que es el de Dios. A que te seduce el pecado, así como lo vimos con Eva, ¿no? Lo sedujo la manzana, a nosotros nos seduce el mundo, ¿no? Siempre están ahí, ¿no? Y aquí, pues sí, es quizás el dinero rápido, ¿no? Obviamente quiero ganar, no quiero estar 50 años trabajando y después retirarme y tener una pensión que no me alcanza, no, quiero rápido, quiero ya. Y así es esta generación, ¿no? Pues yo quiero hacer hoy y no quiero trabajar y no quiero hacer nada, mejor me meto aquí, consigo 2, 3 personas y así vamos haciendo la escalerita, ¿no? Por lo general, cualquier tipo de estas tentaciones para cumplir nuestro propio deseo, ¿no? Ese que está detrás, el por qué estás pecando, ¿no? Hay un libro que dice tu por qué, pero es como para emprender, ¿no? ¿Cuál es tu por qué? Pero también es para pecar, es decir, o sea, si pecas y sabes que está mal, o sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el motivo, no? Al final, pues es el ego, es lo que tú crees, lo que tú piensas. Es este orgullo de decir, no, es que a mí sí me va a salir bien, ¿no? A mí nadie me va a cachar, etcétera. Pero por poner todo el versículo en perspectiva, cuando llega la tentación uno tiene que decir, temo al Señor, en un sentido que uno recuerda que es responsable ante Él de todas las cosas que nos ha dado, ¿no? O sea, te dio la vida, te dio talentos, y si te pone la prueba, y tú en la prueba piensas que no te van a cachar, pues es tu orgullo, ¿no? Entonces todo eso, pues, te lo va a tener que pedir Dios, ¿no? Ahora, eso es para sus hijos, y para los que no son sus hijos, peor, porque están condenando, bueno, están poniendo más peso a la carga, ¿no? Y se están condenando más. Pecado añade pecado. Proverbios 3:8 dice, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. El versículo 8 es una promesa donde si entregamos nuestra vida a Dios, nuestro cuerpo estará sano. O sea, básicamente si tú lo lees la primera vez, dices, pues sí, me cuadra, ¿no? Pero significa que si ya tenemos la promesa, no vamos a tener que comer alimentos saludables, cuidar la dieta, ¿no? Pues en realidad no, tenemos que seguir haciéndolo. Una persona que entrega su vida a Dios tiene menos posibilidades, sí, de tener, digamos, algún tipo de adicción, o Dios puede controlarla, ¿no? Y que hasta quitarla, ¿no? Y por ejemplo, aquí vamos justamente a lo que pasó en Charleston con este crimen, ¿no? Bueno, no con este crimen tal cual, sino la vida de crimen. Y el crimen y el pecado conducen a una vida de estrés y culpa, ¿no? Pero estas personas, conforme pasa el tiempo, pues en realidad esta conciencia queda cauterizada. Y me he encontrado con noticias así de criminales, que aunque los atrapan, pues en realidad no muestran arrepentimiento. Y aquí es justamente donde recuerdo este caso, ¿no? de Charleston, pero también hay muchos más. Hubo alguna vez un sicario en Brasil muy famoso donde él, pues sí, había acabado con la vida de alguien, estaba muy arrepentido, pero después se arrepintió, bueno,
Supuestamente lo hizo casi 500 veces, ¿no? En donde parecía que se arrepentía, pues era falso, ¿no? Nunca lo agarraron y sabían dónde estaba y demás. Ahí sigue. Y era una persona completamente diferente de lo que hacía a lo que vivía, ¿no? Y vivía muy bien con su familia y todo. Y no, o sea, se arrepintió una vez al principio, cauterizado después y nada. Hay otro caso en donde un doctor que se llama Efraín Surov, él, bueno, su familia obviamente sufrió toda esta parte del Holocausto. Y cuando sufrieron todo esto y ya se liberó y demás, él se empeñó en tratar de buscar a las personas que eran parte de estos crímenes de guerra, crímenes de oro, crímenes raciales. Y empezó a buscarlos, ¿no? Y los empezó a buscar por generaciones, y a unos llegó a Chile, y otros a Argentina, y otros a Europa. Y de repente uno que otro, por su trabajo, sí lo llegaron a condenar. Había un general que había estado en un campo de concentración en donde habían muerto más de 100,000 personas, había otro que era un soldado que ayudaba al tema de los hornos y habían sido más de 320,000 personas. O sea, y entonces les preguntaban a ellos, oye, pues ¿te arrepientes de lo que haces? No se arrepintieron, y es más, muchas gracias tenían ubicadas, pero las leyes internacionales ya, o sea, ya no hay para dónde hacerle. Y sí, saben, ahí están, pero pues ya. Es más, algunos ya son ancianos de más de 90 años y de repente dicen, híjole, pues de aquí a que lo condenamos, no, pues pobrecito, ¿no? Le dan más ayuda en lugar de ponerlos frente a la justicia, ¿no? Bueno, a la justicia humana. Entonces, en realidad no se arrepienten, ¿no? Pero el caso que más me gusta es justamente el de John Newton. Todos lo conocemos. Y si no lo conoces, te lo voy a contar. John Newton era un niño inglés. Ya saben, su papá era pues, naval, sí, marinero. Este niño pues perdió a su madre desde los 6 años y a los 11 ya era un fracaso juvenil para su padre, ¿no? Hacía lo que quería y no lo podía controlar. El padre, en realidad desesperado por la rebeldía del hijo, lo llevó como aprendiz a zarpar con él, ¿no? Pero en realidad fue una pésima idea. El niño, el joven, era testarudo, era desobediente, arrogante, no tenía límites, ¿no? Así pasó el tiempo y durante su adolescencia, bajo la influencia de un amigo, él comenzó a interesarse por la religión. Pero para John Newton no era de forma positiva, ¿no? Él se interesó para ridiculizarla completamente. ¿Y cuántos jóvenes no conocemos así de, ay, tú y tu Dios, ¿no? A ver que me hagan algo, ¿no? Y sí, visceralmente, tal cual. Desesperado el padre ante la rebeldía de John, pues lo obligó, así literal, a unirse a la Marina Real Británica. Pues bueno, pues ya, lo hizo. ¿Por qué le hizo caso? Pues en cualquier cosa, pues casi le dijo, te voy a mandar a la cárcel si no haces esto, ¿no? Bueno, ya se unió. Pero se escapó 3 ocasiones, creo, de la Marina, ¿no? Y bueno, finalmente desertó porque le entró el amor y quería verse con una chica que se llamaba Mary Catlett, mejor conocida como Polly, que era una amiga de él, de la que se había enamorado perdidamente. Y bueno, después ya que desertó, pues él humillado y demás, pero con ganas de dinero fácil, pues John decidió entonces unirse a una tripulación. Igual, pues ya sabía tripular, ¿no? Vamos a unirnos. Y era de trata de personas, se convirtió así en traficante de esclavos. En sus viajes en barco, pues John se entretenía componiendo poemas, pero estos poemas en realidad eran poemas bastante obscenos, que se hicieron muy populares entre la tripulación, pues ya sabes, marineros. A los 23 años, este barco de esclavos que en el que estaba John, pues tuvo que afrontar una tormenta así muy fuerte, por allá del Atlántico Norte, y fueron horas terribles para toda la tripulación. Y de repente, donde él no estaba en su puesto, ya saben, era bastante rebelde, y de repente el mar engulle a la persona que estaba en su lugar, cubriéndolo, ¿no? Él se quedó asombrado y dijo, ese era mi lugar, o sea, yo tenía que estar ahí, hubiera sido engullido por el mar. Y por primera vez después de muchos años, él pues volvió a recurrir a Dios, pero de una perspectiva diferente. Ahora, contrariamente a lo que podría parecer, fue una conversión paulatina, ¿no? O sea, él ya sabía qué camino. Y por un lado, pues bueno, ya decidió casarse con su enamorada Polly, pero por otro siguió participando en esas expediciones.
pues sí, esclavistas, pero poco a poco, profundizando en su fe, en esta nueva fe, estudiando la palabra, después de 7 años, pues dejó la trata de esclavos y encontró un trabajo que le permitió estudiar para convertirse en pastor. Con el tiempo se convirtió también en un gran impulsor, junto con un miembro del Parlamento británico, se llama William Silverforce. De hecho, hay una película que se llama Amazing Grace. Y bueno, sobre la campaña de abolición de la esclavitud del Imperio Británico, que bueno, esta fue, le dieron el visto bueno en 1807, ¿no? Y bueno, esto a raíz de justamente esta abolición de la esclavitud, pues no fue solamente para Inglaterra, había empezado en Dinamarca, pero después se fue extendiendo y llegó hasta Estados Unidos, ¿no? Justamente los esclavos de los Estados Unidos siempre escucharon de estos poemas que se había escrito John, pero uno muy particular que no era el obsceno y el malo que escribía, que justamente le daba a los marinos, sus compañeros, era otro. Y justamente este himno es el que conocemos como Sublime Gracia, que justamente Sublime Gracia fue, digamos, no le puso la música John Newton, sino fue William Walker, un cristiano. Pero asoció estas palabras de John Newton con otras palabras de poemas de Charles Wesley, que era otro cristiano. Charles Wesley era hermano de otro cristiano, que se llama John Wesley, que era un evangelista, que caminó muchísimo. Él caminó alrededor de 250,000 millas, que básicamente son como 400,000 kilómetros, donde básicamente caminó 10 veces la Tierra. La circunferencia de la Tierra es de 40,000. Entonces caminó bastante hablando de Cristo. Ahora, esta música que le pusieron originalmente era de una música como escocesa, y me encontré esa música con este grupo de tenores, pero de fondo venían las gaitas, ¿no? Y era en realidad impresionante escuchar el himno así. Y de hecho, quiero leerles esta versión así rapidísimo, porque se me hizo de verdad muy, muy bonita. Normalmente escuchamos Sublime Gracia del Señor que a un infeliz salvó, ¿no? Pero esta en particular me gustó, que dice: asombrosa gracia, cuán dulce es tu melodía, que salvó a un infeliz como yo. Estaba perdido, pero ahora he encontrado el camino. Estaba ciego, pero ahora veo. La gracia enseñó a mi corazón el verdadero temor, y la gracia alivió mis miedos. Esa misma gracia hizo que pareciera maravillosa la hora en que creí por primera vez. Hemos superado muchos peligros, fatigas y trampas, y fue esa gracia la que me salvó, la que me trajo a casa. El Señor me prometió el bien, su palabra garantiza mi esperanza. Él será mi escudo y mi riqueza mientras me dure la vida. Y cuando esta carne y corazón desfallezcan y la vida mortal termine, poseeré finalmente la vida de alegría y paz. Un día la tierra se disolverá como la nieve y el sol dejará de brillar, pero Dios que me llamó, entonces será mío para siempre. A mí me encantó esta versión, y justamente viendo esta parte del proverbio, pues dije, viene de aquí y es para llamarnos, ¿no? a decir, pues sí, somos responsables de lo que somos, pero más importante, dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí es la vida y la palabra que nos va a dar esta extensión, prolongar nuestros días, no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad, siempre y cuando tú creas en Dios, siempre y cuando te arrepientas y creas en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Bueno, pues hasta aquí es donde lo voy a dejar hoy. Ahora sí que no hay garantía en la vida que una vez que naces de nuevo, pues todas estas adicciones a llenar espacios con otras cosas, pues sí, tal vez no se llenen inmediatamente con la palabra de Dios, sino paulatinamente, como le pasó a John Newton, ¿no? Ojalá fuera de inmediato, y seguramente hay ejemplos en donde Dios llena el hueco y ya, ¡pum!, al día siguiente eres diferente. Hay milagros, pero normalmente creo que es un progreso, bueno, un proceso, ¿no? Y este proceso es justamente que Dios va exigiendo más de ti y de ti, ¿no? Entonces, pues espero que pueda seguirle la siguiente ocasión. Gracias.
Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Hay un pasaje en la Biblia que dice: el que siembra no es nada ni el que cosecha, sino Dios que trae o que da el crecimiento. Y así es la vida cristiana. Cuando nos ponemos en manos de Dios, Él es el que hace la obra transformadora. Y bien, anteriormente, por cuestiones de la Pascua, la resurrección, interrumpimos un poco la secuencia del estudio de dones, que ya vamos perfilando hacia el final. Y si ustedes recordarán, estábamos viendo la parte de Efesios. La última parte que estábamos viendo es que es como, o sea, Dios en su infinita sabiduría dio dones, pero la parte importante que vamos a tocar hoy es qué tanto sabemos de las Escrituras, qué tanto creemos, por tanto, qué tanto vivimos. Por ejemplo, el mensaje de Dios que desde el Antiguo Testamento se perfiló hacia el futuro. Sabemos que todo el Antiguo Testamento prácticamente habla del Mesías Salvador, del Mesías que había de venir, y todos los profetas escribieron acerca de este hombre. Y otra de las cosas importantes, ya habíamos mencionado, pero vale la pena repetir, es que Dios usó a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob como un pueblo creado por él, de un hombre que creyó en él, que fue Abraham, donde prometió que a través de su descendencia vendría el Mesías, Isaac, Jacob, sus 12 tribus, la tribu de Judá. Y es como haber separado un brazo de la humanidad para santificarlo y volver después a integrarlo al río de la humanidad. Imaginemos un río con un brazo. Y esto es prácticamente lo que sucedió. Pero la intención de Dios siempre fue toda su creación, siempre fue toda la humanidad. Dice en Isaías 56:3 y del 6 al 8: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo nombre y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Y luego más adelante en Isaías también dice, 66:12 y 19, porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, y que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, publicarán mi gloria entre las naciones. Y en Malaquías 1:11 dice: porque donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué esta introducción? Porque Israel, en los días de Jesús, ustedes saben que todos los fariseos, los saduceos, los israelitas empezaron a oponer a Jesús, porque prácticamente empezó a romper todos los estándares sobre los cuales ellos vivían y sobre los cuales habían edificado prácticamente sus vidas. Dios dio la ley, Dios dio normas para que se cumpliesen los sacrificios, y los fariseos y todos los líderes aumentaron normas y las
y las hicieron tan estrictas que prácticamente nadie las podía cumplir. Si no podían cumplir los mandamientos, menos una serie de normas que eran o sea, 800 o 1000 y tantas, no recuerdo a ver, la cifra ahorita, pero eran demasiadas. Entonces ellos se concentraban en eso. Pero ¿qué sucedió? Al concentrarse ellos en esto, olvidaron lo que era en sí la esencia de Dios y su persona. O sea, Dios es creador de todas las cosas, Dios es un ser misericordioso, es clemente, se duele del castigo, pero también es justo y no va a tener por inocente al culpable. Entonces ellos se concentraron en ellos mismos y perdieron de vista cuál era el objetivo por el cual fueron creados. Que a través de ellos viniera el Mesías, pero antes de eso, que ellos fueran un testimonio vivo a las naciones de lo que era Dios. Israel fracasó. Los líderes del Antiguo Testamento, al chocar con sus ideas, optaron por ignorarlo. Cada persona tenía que elegir entre aceptar o rechazar la buena noticia. Y es como en un estudio como este. Tú, en cada enseñanza que se da, y por eso es tan importante que todas las enseñanzas estén estructuradas conforme dice la Biblia, y cada pasaje que se ve esté explicado conforme a su contexto, para que no haya confusión en nosotros. Por eso es que toda enseñanza se apoya en pasajes de la misma Biblia. Pero a final de cuentas tú vas a tener que decidir el camino a seguir. Ahora que murió, yo supongo que muchos se enteraron, Charles Stanley, una de las cosas que dejó en un legado, platicó su hijo, es: tú vas a dar cuenta a Dios. Narraba a su hijo que cuando él le pedía consejo le decía: mira, ora, busca a Dios y que Él te muestre. Pero sobre todo sabe que tú vas a dar cuentas a Dios. Y en el libro de Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Lo cual quiere decir que Dios nos habla, que Dios quiere que conformemos nuestra vida a lo que Él nos revela en su palabra, y como decíamos anteriormente, no hay máxima autoridad que la que Dios tiene. Y que cuando nosotros, se lo decíamos el miércoles pasado, y que cuando nosotros no obedecemos o no seguimos los lineamientos que Él nos marca, prácticamente le estamos diciendo a Dios que pensamos que nuestro criterio es mejor que el de Él, que la manera en que nosotros vemos las cosas y las estructuramos es mucho más alta de lo que Él nos revela en su palabra. Y lógico, esto le pasó a los religiosos de aquella época. ¿Y por qué digo religiosos? Porque toda la bendición por la cual Dios aún promete que va a mantener, va a restaurar a Israel en un futuro muy grande, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y Él prometió que Israel estaría delante de Él. Todo lo que ellos vivieron que los llevó a apartarse de Dios, todos estos no años, no cientos de años, estos miles de años han sufrido por su insensatez. ¿Por qué iba a ser diferente para nosotros? Dios nos da la luz, dice la Escritura en 1 de Juan: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él nos da la luz para que conformemos nuestra vida a la luz revelada. Pero si nosotros escogemos diferente a la luz, prácticamente estamos escogiendo vivir en tinieblas. Y recuerden ustedes que las tinieblas no nos dejan ver las cosas claramente, producen ceguera. Entonces, por ejemplo, Dios nos puso en la mejor época, en el país, en la familia, donde más tendríamos oportunidad de convertirnos. Pero los que tienen padres cristianos, yo no tuve padres cristianos, pero los que tienen, no van a heredar el hecho de que sus padres sean cristianos, no van a heredar la bendición.
Dice la Biblia que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. Cada uno de nosotros tendrá que enfrentarse a Dios. Y yo recuerdo que en la educación a nuestras hijas, principalmente en el trato de mi esposa con ellas, siempre las enfrentó a eso, a que darían cuenta a Dios. Entonces, cuando nosotros ya sabemos la verdad, esto debe de levantar en nosotros una convicción que nos lleve a la obediencia, porque ningún camino de desobediencia va a traer bendición. Dice en Mateo 8, del 11 a 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos hemos oído hablar de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es atribuirle a Satanás una obra que bien se sabe fue hecha por el Espíritu Santo, como lo hicieron los fariseos y los saduceos con Jesús. Por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios, decían los fariseos, porque querían desacreditarlo. Y esto era blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a la verdad y no queremos conformar nuestra vida a ella? Tenemos que irnos a la deriva, forzosamente. Si yo no puedo enfrentar la verdad, pues voy a buscar un camino que sea cómodo para mí. Los fariseos se habían acostumbrado a recibir la gloria de los hombres. Ellos se preocupaban por su vestimenta, se preocupaban porque otros los vieran, se preocupaban porque se dieran cuenta que ayunaban, hacían público el hecho de dar sus ofrendas para ser alabados por los hombres. O sea, se amaban a sí mismos, en pocas palabras, y querían recibir gloria de ellos mismos. Por eso no le pudieron dar la gloria a Jesús. Cuando una persona no quiere obedecer, el fondo es que quiere recibir gloria para sí misma y no darle la gloria a Dios, porque si obedece a Dios, le va a dar la gloria a Dios por todos los milagros que Dios va a hacer. Pero si no le cree a Dios y sigue sus propios caminos, es porque busca su propia gloria. Y eso tristemente lo va a desviar. Entonces, las personas fieles en todo el mundo se van a reunir un día para festejar con Jesucristo. Dice Isaías 25:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gresos tuétanos y de vinos purificados. O sea, un día todo el que decidió obedecer a Dios, el que decidió conformar su vida a lo revelado, un día Dios dice que Él mismo se va a ceñir y va a servir. Va a ser algo hermosísimo. Hay nada de que te va a hacer daño o cosas de ese tipo. Va a ser algo increíble. Ya sin culpa, viendo la gloria de Dios, habiendo sido ya transformados en plenitud, porque recuerden que cuando nosotros le veremos, seremos transformados a su semejanza, y quien tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro. Pero los judíos sabían que el Mesías llegaría, sabían que el objetivo era que fueran luz a las naciones, pero quizá no querían que los gentiles participaran de sus bendiciones. ¿Por qué? Porque podían perder su gloria, porque podían perder el estatus que ellos creían tener. Por eso es que el mensaje del Señor Jesucristo llegó como un golpe, porque estaban demasiado absortos en sus propios planes. O sea, Jesús tenía la característica de desenmascarar lo más profundo del alma. Acuérdense, y esto no fue para mal, sino para bien, de Natanael, aquel hombre al que le testifican, dice, ¿puedes salir de Belén o de Nazaret algo bueno? Pues juzga tú y ve. Y cuando se acerca,
Jesús dice aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Señor, ¿de dónde me viste? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Señor, tú eres el Cristo. Bien. Natanael es Bartolomeo, hijo de Ptolomeo, y fue uno de los apóstoles. ¿Por qué no siguió con el nombre de Natanael? Ya sabemos, Pedro, Simón Pedro, etc. Pero fue precisamente alguien que decidió rendirle su vida porque había sembrado en su corazón la palabra de Dios, porque la vivía. Por eso cuando Jesús le dice, te vi debajo de la higuera, Señor, tú eres el Cristo, inmediatamente lo reconoció, porque no buscaba su propia gloria, sino estaba buscando la gloria de Dios. Vayan ustedes a saber qué estaba pensando, pero seguramente se estaba arrepintiendo, pidiéndole a Dios que lo usara, pidiéndole a Dios que no lo abandonara, que tuviera misericordia de él. Pero los que eran sabios en su propia opinión, los soberbios, los arrogantes, no halló cabida la palabra de Dios en ellos. Por eso Jesús condenó la actitud de ellos y todo el momento los confrontaba y los confrontaba, porque además ellos eran cínicos, escépticos, porque Jesús desafiaba el estilo cómodo de vida en el que ellos vivían. Muchas veces Dios nos muestra cosas y obedecerlo significa salirnos del estilo cómodo de vida que tenemos. Todos nosotros los seres humanos tendemos a la comodidad, quisiéramos no tener problemas de ningún tipo nunca, ni conflictos interpersonales, eso quisiéramos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que yo no he venido a traer paz sino espada. Al hijo contra su padre, a la nuera contra su suegra, etc. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces no siempre va a ser así. En el cristianismo no va a ser así. ¿Por qué? Porque la luz pone, como Jesús con los fariseos, en evidencia el pecado de los demás. Y cuando tú te pones en evidencia, solo tienes dos caminos a tomar. O te arrepientes o te justificas. Y si te justificas, entonces tienes que desacreditar a la persona que te está desenmascarando. Por eso ellos trataban de ponerle trampas a Jesús, le ponían alegorías y muchas cosas y tocaban todo tipo de cosas con el objetivo de desenmascararlo y desacreditarlo. Nunca pudieron. ¿Cómo iban a poder contra Dios? Pero en lugar de arrepentirse y decir, tiene razón, vamos a cambiar nuestra manera de vivir, vamos a escuchar a Dios, más bien justificaban sus faltas. Entonces, ¿cuál es tu caso? ¿Cómo es tu relación con Dios? Miren, estamos viviendo tiempos, los últimos tiempos que empezaron desde Jesús, los últimos tiempos. Por eso estamos en lo último de los últimos tiempos. Sabemos que el Señor viene pronto. Y todo este tipo de cosas se han exacerbado en esta época. Todo este tipo de juegos emocionales, de pensamiento, toda la cantidad de información que ya manejamos en la mente a través de la cibernética y todo eso, realmente, si alguien de épocas pasadas lo viera, aún del siglo pasado, le sería muy difícil comprender. Nosotros, los que ya somos la generación medio saliente, y yo hablo de mi caso personalmente, qué trabajo me costó salir de lo que siempre aprendí, a pasar a las computadoras y luego a los celulares y todo lo que se mueve. En cambio, para las personas que ya nacieron en esto, no, hombre, es como pan comido, que podríamos decir. Pero esto mismo tiene sus problemas, porque todo esto endiosa a la gente. Y esto hace que se pierda el impacto del Evangelio, porque los que dicen que conocen a Cristo no viven de acuerdo a como Dios quiere que vivan ellos. Es como si fueran los fariseos. Entonces nosotros debemos de apropiar en forma personal. Nunca midas lo que tú eres en relación de lo que otro vive. Eres tú y Dios. Cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí. La verdad, tan solo este pasaje, este verso, este versículo, debería darte temor. Porque todo lo que hagas, tú vas a enfrentar un día a Dios. Recuerden, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu,
del Espíritu segará vida eterna. ¿Y qué es sembrar para tu carne? Hacer lo que tú quieres, hacer lo que bien te parece, darle un matiz espiritual para calmar tu conciencia a las cosas que haces, cuando plenamente puedes estar desobedeciendo a Dios. Por eso es que, aunque muchos no se enteren, delante de Dios todo queda desenmascarado. Recuerden, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, que tendremos que dar cuenta. Entonces, ¿qué movió al Señor Jesucristo a venir a este mundo? ¿Qué lo hizo renunciar a ser Dios? El cual, recuerden, en Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. ¿Qué lo movió? La salvación de las almas. ¿Qué es lo más importante para Dios? Rescatar a su creación. ¿Qué debe ser lo más importante para aquellos que nos identificamos con Dios? Esto es, que nos hemos arrepentido y creemos, es la salvación de las almas. Este mundo te orilla a que te veas a ti mismo, te orilla a que te complazcas, propicia que en el enaltecimiento del hombre por el hombre y no el enaltecimiento de Dios. Y esto es lo que ha traído el caos. Y tristemente esto ha afectado de una manera profunda al verdadero cristianismo. Por eso, en Efesios 4:3, esta fue la introducción, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto quiere decir que la salvación incluye la mente. O sea, Dios nos perdona. O sea, recuerden ustedes el pasaje de Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, dicho de otra manera, Dios a todo creyente le allana el camino. ¿Con qué objetivo? Para que siga el camino de su voluntad. Pero ¿qué pasa si tú no sigues el camino de su voluntad? O sea, no puedes reposar en Dios. Tienes una conciencia que fue avivada por el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Por eso en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo cual quiere decir que si tu mente no cambia, nunca vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nunca vas a tener confianza. Nunca le vas a poder tener confianza a Dios si no das pasos de fe. Cuando Dios te muestra algo en la palabra, no es para que lo contemples, para que digas: ¡ay, qué bonito pasaje! Es para que lo obedezcas. Y si tú lo obedeces, cambias tu mente. Es como el arrepentimiento. El arrepentimiento, ya hemos dicho, cambia la mente. Cambio de dirección quiere decir en el diccionario, cambia la mente. Y una persona que no se arrepiente no cambia su mente, por tanto no puede salir de la esclavitud del pecado. Y Jesús dijo: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Pero el 32 y el 36 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el 36: así que si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo te va a libertar el Hijo de la esclavitud del pecado? Solo creyendo y obedeciendo lo que Él dice. Si Dios te revela algo que tienes que hacer y tú no lo sigues, tú mismo te estás regresando a Egipto, como Israel. Nunca volverás a Egipto, le dice Israel. Es como decir a Israel: no vuelvas a la vida pasada. Egipto representa la vida de esclavitud. Y todos nosotros los seres humanos en esta época vivíamos en Egipto, en la vida de esclavitud al pecado. Y Dios dice: venid a mí. Vienes a Él, dice: yo te voy a liberar de la esclavitud del pecado. Pero ¿qué pasa si tú no obedeces? Te estás regresando a Egipto. Es como si Dios te liberara de las cadenas y te las vuelves a poner para ir a Egipto.
Es como si Dios te limpiara y vuelves a bañarte en el lodo. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Está duro esto, ¿verdad? Pero es lo que nos pasa cuando nosotros no estamos obedeciendo. Entonces, dice en 2 Corintios 2:14 al 16, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros, los salvos, entre paréntesis, tenemos la mente de Cristo. ¿Ven ustedes? Para los que no son espirituales les suena a locura. ¿Qué tanto te suena a locura lo que Dios te va revelando en la palabra? Perdón, tú dices esto, pero yo voy a hacer esto. Ah, qué bonito concepto. No, pero yo creo que mis caminos son mejores, ¿sí? Por eso nosotros no debemos imitar las costumbres de este mundo. Estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Si en verdad te arrepentiste y le entregaste tu vida a Cristo, tú dejaste de pertenecer a este mundo. Te convertiste en un ciudadano del cielo. Tu morada principal ya no es este mundo, sino es la del cielo. Por eso en Isaías ahorita mencionamos lo que iban a ser las bodas del Cordero, donde Dios va verdaderamente a traer lo mejor de lo mejor. Entonces, se supone que cuando una persona viene a Cristo, ya se dio cuenta que no hay nada en el mundo, que los conceptos de este mundo son falsedad, porque están inducidos por el diablo. ¿Y quién es el diablo? Él ha sido homicida desde el principio, dice Juan 8:44, y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y luego dice otro pasaje, el mundo entero está bajo el maligno. Por tanto, si tú confías en el mundo, automáticamente estás entrando en la mentira. La idea es que cada creyente, conforme se va renovando, conforme va siendo transformado a la imagen de Cristo, que se va a lograr totalmente hasta que le veamos, pero en esta vida, debe de ir separándose en el mundo en cuanto a sus conceptos y a sus costumbres. ¿Por qué? Porque todos te conducen al pecado y todos propician tu rebeldía contra Dios. Ya cuando Jesús limpia el templo, se enojan los fariseos y Él les dice, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, porque habían roto, se les había olvidado lo que era la santidad de Dios, se les había olvidado lo que significaba verdaderamente el templo. Este templo obviamente fue hecho por Herodes el tiempo de Jesús, porque él quería congraciarse con los judíos. Por eso duraron más o menos 40 años en construirlo. Pero no había el verdadero sentido espiritual. Y hoy tristemente eso pasa en el cristianismo, que se ha perdido este verdadero sentido de santidad, este verdadero sentido de servir a Cristo. ¿Por qué? Porque muchos siguen conformados a los valores de este mundo. No conformarte y es ir más allá. Tienes que haber en tu vida un cambio de conducta que pueda transformar tus propios valores. Recuerden ustedes que en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, Dios nos está declarando las leyes del reino. Esas son las leyes sobre las cuales todo creyente debe de vivir. No, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. O sea, si alguien te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y aquí, mientras menos hagas, si te escapas de algo, ya la hiciste, ¿sí? Ahora, ¿podemos por nosotros mismos? Claro que no.
Somos frágiles, somos débiles. La única opción es dejarle a Dios que transforme nuestra manera de pensar, que nos transforme en nuevas personas. Y de eso dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿qué tanto has sido transformado? Más bien deberías repasar tu vida y ver cómo has cambiado. Si tú te ciñes a lo que aprendiste y viviste de tus padres, a sus formas, todo eso, realmente no estás siendo transformado. La Biblia dice: ama a los demás como a ti mismo, ¿no? O cada uno ve a los demás como superiores a ti mismo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces debíamos de cuestionarnos cuál es nuestra conducta, y más bien tener temor de Dios y decir: Dios, yo sí quiero, como Natanael seguramente le estaba diciendo en la higuera, porque la higuera, además, quiero decirles, era un árbol donde acostumbraban sentarse a meditar muchos de los judíos. Tenía un sentido. Entonces, no era nada más cualquier arbolito, ¿no? Entonces, practicar cualquier cosa que nos lleve al pecado no honra a Dios. Nosotros podríamos, con un simple razonamiento, saber qué podemos hacer y qué no. Esto que estoy haciendo, ¿lo haría Jesús? Esto que estoy viendo, ¿lo podría ver Jesús? De la manera que estoy hablando, ¿hablaría Jesús? Jesús estaba lleno de misericordia y de amor. Tenía compasión. A veces no le pedían, como a la viuda de Naín, que le resucita a su hija, ni siquiera le pidió y fue, y le resucitó al hijo. Otros sí le pidieron, ¿no? Los dos ciegos, o el otro ciego, Bartimeo, etc. Otros ni le pidieron, como aquel que estaban en parte de Salomón, ¿cómo se llamaba? Aquel que siempre que llegaba a las aguas, porque una que las agitaba, llegaban otros y no podía, y Betesda. Y Jesús le dice, cuando se dio cuenta que llevaba mucho tiempo, dice: no, Señor, es que cada vez que quiero ir otro llega. Bueno, ¿quieres ser salvo? Pues órale, ¿no? Y Dios lo sanó. Dios vio su necesidad. Ese hombre no le pidió nada, ni siquiera sabía quién era Jesús. ¿Y cuántas cosas no pasaron de este tipo? Pero Jesús conocía a la gente, entendía su dolor, tenía paciencia y misericordia, pero nunca se salió de la verdad, nunca los consintió en su engaño o en su rebeldía. Por eso los fariseos no lo querían. ¿Qué tiene que pasar en nuestra mente para que nosotros podamos conformar nuestra vida verdaderamente a lo que Dios dice? Un pasaje te lo dice. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestra propia mente. A lo mejor tú este pasaje lo veías con el sentido de: sí, yo voy a testificar de Cristo y con la palabra voy a derribar toda la oposición. Claro que es cierto, pero aplícalo primero para ti mismo. Que la misma palabra derribe tus propios argumentos obsoletos que te llevan a la autosuficiencia, etcétera, y transforme tu mente. Si tú no obedeces a Dios, estás en rebeldía contra Dios. El que no es conmigo, Mateo 12:30, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama su vida. Entonces, empieza a vivir la palabra. Recuerda que la mente es el centro de los pensamientos, del entendimiento, y es la que desarrolla la capacidad de creer, ¿sí? Es donde están los motivos y donde están las acciones. Por eso es que tú no eres lo que dices ser, tú eres lo que haces. Por eso es que el lenguaje corporal es tan importante. A lo mejor una persona no dice, pero pone su cara, o su cara de desaprobación, o cosas de ese tipo, y el que lo ve se siente mal, sin palabras, ¿no? Pero Jesús veía con misericordia, Jesús veía con amor, Jesús tenía paciencia para que la gente creyera en él. Por ejemplo, estos dos ciegos que narra Mateo, que oyen de Jesús y empiezan a decir: Señor, queremos que nos devuelvas la vista. Jesús les respondió inmediatamente: no.
No les hizo caso de principio, aparentemente. Siguió caminando. Hasta que llegó a un lugar donde ellos dijeron, bueno, ¿qué queréis que haga, Señor? Que nos des la vista. El proceso en el que ellos se enteraron de Jesús, vieron que pasaba y empezaron a seguirlo, al proceso donde llegaron con Jesús, iba a probar su fe verdadera. Si Jesús les responde inmediatamente, a lo mejor ni ellos saben, pero en el camino seguramente Dios los enfrentó a muchas cosas. Muchas veces Dios no nos responde inmediatamente a algunas cosas que le pedimos porque realmente está probando si creemos o no. Y recuerden ustedes, tú no puedes creerle a Dios en forma parcial algo porque realmente no le estás creyendo. O le crees o no le crees. Recuerden, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. En este pasaje, por este pasaje, Dios va a restaurar a Israel, quien ha vivido siglos, milenios de rebeldía en contra de Dios. Pero hizo un pacto con ellos y va a llevar que se cumpla el pacto. Pero el ínter de ese pacto, o imagínense, vámonos un poquito más cerquita. Cuando rechazan a Jesús, estando aquí, Jesús dice, yo vengo en el nombre de Dios y no me oís. Otro vendrá en su propio nombre, a él oiréis. ¿De quién es ese otro? ¿De qué él habla? El anticristo, el que tergiversa la verdad y la acomoda, como trató de hacerlo con Jesús en la tentación en el desierto. Pero yo vengo en nombre de Dios y no me oís. ¿Sí? Pero Dios tiene reservado para los que le amamos cosas como esta. 1 Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no sabe lo que realmente piensas? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no sabe el origen de una petición? Si es realmente para agradar, honrar a Dios o para honrarte a ti mismo, si es para el beneficio de la obra de Dios o para tu propio beneficio. ¿Cuántos errores podemos cometer nosotros en nuestra vida por esto? ¿Cuántos errores podemos cometer? Por eso el siguiente pasaje, el Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Transforma tu mente y serás revestido de una persona diferente. Repasa tu vida. El tiempo que piensas que tienes en Cristo, ¿qué tanto ha sido transformada? ¿Qué tanto ha cambiado tu manera de pensar? ¿Qué tanto han cambiado tus reacciones hacia los demás? ¿Qué tanto ha cambiado tu actitud de ayudar o no ayudar, o de participar o no participar? Si tú ves que no ha habido cambios de esencia ahí, algo malo está pasando. Tienes que recapacitar, ir a Dios y decir, Dios, verdaderamente hazme una persona diferente. ¿Quién podía acusar al Señor Jesucristo de pecado? Él mismo lo dijo. ¿Quién me puede acusar de pecado? Le ponían trampas por todos lados. Dijeron, no, en esta sí va a caer. Pero se les olvidó que Él era Dios. ¿Quién podía contra Dios por más sutiles que fueran? Por eso, ya que no pudieron con Él, y una de las frases anteriores a que ya se desatara toda la pasión de Cristo es, ven, nada podemos hacer, el mundo entero se va tras Él, algo tenemos que hacer, pues vamos a quitarle la vida. Claro, tanto Satanás como ellos ignoraban que esto era parte del plan de Dios. Por tanto, vestidos de nuevo hombre es renovar nuestra mente en la salvación. Trae como resultado la renovación del carácter.
y la transformación total de la persona. Ya sabemos que si tú te convertiste, el viejo hombre fue crucificado. Tú ya eres una nueva criatura, como dice Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero todavía tienes una naturaleza que ama la autosuficiencia, que ama el pecado, la que todo el tiempo cargaste. Pero que el Espíritu Santo y la obediencia de tu parte, que Él mismo la produce si realmente la quieres llevar a cabo, te libera de esto y te transforma. Cada vez que dependes verdaderamente de Dios, Dios te transforma tu mente y entonces ves el error de tu vida. Mientras tú no dependes de Dios, estás sumido en tus pensamientos, y eso es lo que le pasó a los fariseos. No respondieron y acabaron, según ellos, matando a Jesús. O sea, tú puedes, en tu necedad por hacer algo, matar a Jesús. Claro, sabemos que eso no es posible, pero yo me refiero a la relación con Dios. Realmente, vean qué tan delicado es que tú no te revistas del nuevo hombre, ¿sí? Ahora, este nuevo hombre, este ser espiritual, el mismo pasaje lo dice, creado según Dios. Cuando Dios hizo al ser humano, dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Nosotros perdimos esa gloria desde el momento en que, Adán y Eva pecaron, ¿sí? Tenemos algunas características, pero ahora Cristo nos devuelve esa relación. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo, esta es la versión NTV, ha sido crucificado con Cristo, mi antiguo yo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo en este cuerpo terrenal, confiando. Esto quiere decir obedeciendo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de ser Dios, pero mientras más seamos como Dios, más veremos como Dios. Mientras más obedezcamos, más veremos el engaño del pecado. Si tú no obedeces, recuerden que cuando se manifiesta el anticristo, dice, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiere decir que la mentira es tan sutil que te hace creer que tienes la razón, que te hace creer que es verdad lo que tú estás pensando, que te va a conducir a donde tú quieres. Y esa es la trampa mortal que te puedes estar poniendo. Porque el diablo quiere que te separes de Dios. Si eres salvo, el diablo quiere destruir tu testimonio. Y si tú desobedeces, tu testimonio se va a ir a la basura. Y vas a poner en entredicho el nombre de Cristo. Y el objetivo por el cual Dios te dejó en este mundo, que es que tú seas un testigo de Él, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, se va a perder, como lo perdió Israel. Vean ustedes a Israel. Ahora tienen que ser evangelizados. Ahora tienen que hablarles de Cristo a ellos. Y siguen rechazando. Gracias a Dios que hay uno que otro que sí se convierte. Pero tienen que ser evangelizados. El cristianismo original que se desvirtuó a través de los siglos, ahora tiene que ser evangelizado. ¿Por qué razón? Porque no quisieron vivir en lo que dice la siguiente parte de este pasaje, en la justicia y santidad de la verdad. Y la justicia se relaciona con la responsabilidad moral del creyente. Tienes una responsabilidad moral, y esto para con tus semejantes, claro, porque tú vas a reflejar la conducta de Cristo. Tu responsabilidad moral es reflejar a Cristo, porque si no, como ya hemos dicho anteriormente, vas a traer confusión. Y la santidad se refiere a tus responsabilidades para con Dios. Sed santos porque yo soy santo. Este es para con Dios. ¿Qué tanto puede apagar al espíritu en tu vida? O sea, lo que ves, lo que piensas, lo que permites escuchar, que no tiene que ver con Dios, todo eso va a afectar tu mente y tu corazón. ¿Sí? Debemos saber que todavía quedan secuelas de pecado en la naturaleza humana. Por eso sentimos rebeldía. Por eso queremos hacer lo que queremos. Pero Pablo lo describe en Romanos 7, del 23 al 25, muy bien.
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nuestra carne quiere su propia gloria. Y la única manera de servir a la ley de Dios es crucificar tu carne con sus pasiones y delitos. ¿Cómo la crucificas? Obedeciendo. No importa qué pienses, no importa qué sientas. Si obedeces a Dios, tú vas a ver con claridad. Muchas veces no entendemos el grado de pecado de nuestra vida hasta que obedecemos. Pero si no obedecemos, nos quedamos extraviados. La luz se pierde, como ya una vez confesamos. Entonces, claro que hay mucha tensión en la vida diaria de un creyente. Hay mucha tensión porque es la lucha diaria, la lucha espiritual contra lo carnal. Y las dos, como dicen, ¿no? Se oponen, como dice Gálatas de otra manera, ¿no? El deseo de la carne, o sea, de tu naturaleza humana, es contra el del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Y el del Espíritu contra la carne, contra tus deseos pecaminosos. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esa es la lucha diaria que todos tenemos. Pero sabe bien que cada vez que tú obedezcas, tú te fortaleces para vencer a la carne. Cada vez que tú desobedeces, tú te debilitas y le das control de la carne a tu vida. Y cada vez va a ser peor. Por eso dice la Escritura, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imagínate qué tristeza para un creyente que según él quiere honrar a Dios y no puede agradarlo. Pero de Jesús aprendemos lo que debemos hacer. Él dio su vida, Él se negó a sí mismo, Él renunció a todo derecho de Dios. ¿Qué crees que no podría yo orar a mi Padre y traer una legión de ángeles? Le decía a los discípulos. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Decidió morir. Porque claro que tuvo temor, recuerden, su sudor era como gotas de sangre. Tan fuerte fue esa angustia que Dios mandó a un ángel a fortalecerlo. Pero Dios sabía que él quería hacer su voluntad, claro, era Dios, por eso nunca pecó, si no, no hubiera podido ser el autor de la salvación. En pocas palabras, sigue tu propio camino, sigue tu propio pensamiento y vas a dar cuenta a Dios. Si no confías en Dios, vas a ser abrumado en esta batalla espiritual. Vas a prácticamente a perder todo el sentido de la vida. Un creyente puede tener las pruebas que quiera. Puede enfrentar situaciones que jamás imaginó que podría emprender. Pero ¿sabes una cosa? Si confía en Dios, Jesús le dijo a la familia de Lázaro, no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Por tanto, mientras más creas, mientras más obedezcas, más real va a ser Cristo para ti. Mientras menos creas, mientras más rebelde seas, va a ser realmente algo que te moleste. Puede fastidiar venir a los estudios, a lo mejor vienes por religioso, por compromiso, ¿no? ¿Qué van a decir si dejo de venir? Cosas de ese tipo. Por eso Pablo se sentía abrumado. Pero cada día tenemos que tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros nos sintamos así confundidos, abrumados en relación al pecado, tenemos que clamar a Dios y tenemos que recordar sus promesas, que Él nos llamó a libertad. Y la libertad está en la obediencia. El poder de Dios, sin lugar a dudas, o inequívocamente, nos dará la victoria. Pero tienes que confiar. Pablo
tenía muchas inclinaciones, pero ese poder interno lo llevó a trabajar más que todos, como él lo dice. Entonces, esta es nuestra vulnerabilidad de pecar. Todo lo que hay dentro de nosotros, que es más leal a nuestra antigua forma egoísta de vivir que a Dios, es lo que nos lleva a pecar. ¿A quién vas a ser leal? ¿A ti mismo? ¿Acaso una persona que viene a Cristo no se dio ya, no reconoce que no la puede hacer? ¿Que no pudo cambiar por sí mismo? ¿Que no pudo mejorar? ¿No lo reconoce? Claro que sí, si no, no vendría a Cristo. Una persona que se cree buena, que se cree que todo le salió bien, que se cree un buen cristiano, no va a ir a Cristo. ¿Por qué? Si yo ya tengo todo. Ahí estamos el fariseo. Señor, doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 3 veces por semana y no soy como este publicano. Esa es la autosuficiencia del cristianismo que te saca de la voluntad de Dios. Porque mientras más te acerques a Dios, como Job, más vas a ver tu pobredumbre, más vas a ver tu pecado. Recuerden, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Mientras más estés en la luz, más vas a ver tus imperfecciones, tus áreas de rebeldía. Mientras más te alejas de la luz, más vas a justificar tus acciones, que están en rebeldía en contra de Dios. Pero sabe bien que todo trae consecuencias. Y la obediencia a Dios indica que Dios quería librarnos de esas consecuencias. Es glorioso ser perseguido por el nombre de Cristo. En 1 Timoteo 3:12 de segunda, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Eso es glorioso. Eso no es doloroso. Pero dar un mal testimonio por permitir tu pecado, echar abajo tu testimonio ante los que estaban atentos de tu vida para ver si creían o no, es ahí donde está muy duro. Porque por vivir para ti, puedes estar mandando a muchas personas al infierno. Los fariseos, que eran los responsables de dar luz al pueblo de Israel, Dios les dice: mi pueblo fue confundido porque le faltó conocimiento. La verdad es que es mejor saber la verdad aunque seamos poquitos, que seamos muchos y se consienta la mentira solo por números. Pero cada uno dará cuenta a Dios de sí. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque tú siempre eres claro. Y realmente, Padre, nosotros queremos que en cada estudio seamos verdaderamente confrontados a lo que estamos viviendo mal. Queremos realmente, Señor, estar más cerca de ti cada día. Queremos que Cristo sea formado en nosotros y que te podamos glorificar. Queremos ser liberados totalmente de la esclavitud del pecado. Ya tú nos diste todas las bases, si es que hemos ya puesto nuestra fe y confianza en ti. Así que ahora, Padre, sigue ese trabajo. Pero también, Padre, te pedimos que no permitas que ninguno de los que estamos aquí haya confusión, de que pueda creer que es salvo sin serlo. Más bien te pedimos que tu Espíritu Santo le haga ver que todavía no ha dado ese paso verdadero y venga a ti, Padre, porque tú garantizas que transformarás las vidas. Y si una vida no es transformada, no es porque tú fracases, sino porque realmente nos entregó a ti. Así que nos ponemos en tus manos, Padre, y ponemos en tus manos a Margarita, que todavía no pudo venir. Gracias porque Pati López está aquí con nosotros, tú sigues la fortaleciendo. Gracias por haber logrado que todo saliera bien con mi esposa. Te pido también por la salud de Ceci, la de Rosita. En fin, Padre, la de Isabel, Héctor, que no está aquí, que pues tiene que guardar reposo durante muchos meses, según le dijo el doctor. Te pedimos para que tú lo fortalezcas y permitas que la operación que le hicieron hagan que
que todo se fortalezca y ya no vuelva a tener padecimientos. En fin, Padre, te pedimos todo esto, pero sobre todo que tú traigas un avivamiento en nuestra iglesia, en la vida de cada uno, para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús.